Bienvenidos a De Todo Un Poco. Bienvenidos. ¡Ah! Un perro que habla. Ah, mentira, somos nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que estén otra vez acá con nosotros. Steven, ¿qué tal? Alegre, Caleb, de estar aquí en un nuevo episodio. Un nuevo episodio. Nuevas historias. Y ahorita que estábamos con las máscaras y que estamos saliendo de Halloween, ¿sabes? A mí me contó un pastor que le contaron a él que en las iglesias asustan. No, ¿Qué te parece eso? en serio. Sí. Y de eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Comenzamos. Comenzamos. Pues sí. Pues sí. ¿Qué te parece esa historia? ¿Ah? La verdad que yo no creo mucho en los fantasmas. ¿No crees que hay fantasmas en las iglesias? No. Pues te voy a contar una historia que está en la Biblia, donde mencionan la palabra fantasma. Son los discípulos. Pues para ponerte en contexto y ponerlos en contexto a todos. Yo sé que la mayoría pues ya tienen conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Pero en este caso Jesús le había dicho a los discípulos que se fueran en la barca y que pues se fueran al otro lado, ¿verdad? De donde estaban ellos. Y Jesús se quedó despidiendo a las personas con las que se reunía para que se fueran a sus casas. Él, después de eso, se fue al monte más alto y se puso a orar a solas. En ese momento, pues, te voy a leer también parte del versículo. Es Mateo 14, del 22 al 27. Ahorita te voy a leer 24. Ok. Dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. O sea que estaban bien adentro. Sí, estaban ya llegando al otro lado, ¿verdad? A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. No. Imagínate, vaya. Qué miedo. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, ¡es un fantasma! Ahí está. ¿Quién no? Ajá, Decime. o sea, eso es lo que nos lleva a la historia. O sea, imagínate. Obviamente, pues, nos ponemos a pensar cómo va a estar en la Biblia los fantasmas. O sea, que hay un fantasma. Ellos creían que había un fantasma, pero ¿por qué? Ahí es donde me pregunto, o sea, ¿por qué? Los judíos no creían en fantasmas, ¿verdad? Pero los griegos sí. Y tenían influencia. Tenían influencia los judíos Ok. de los griegos. Ajá, entonces eso fue el problema, o sea, lo mismo, igual. Te cuento lo que me pasó a mí aquí, antes de grabar. Cuando yo estaba en el set, estaba ya Armando las cosas. armando, ajá, acá. Yo estaba armando y de repente vi que pasó algo, así. No, hombre. Sí, horrible, horrible. Papá, hay que traer agua bendita para que... Para eliminar esos espíritus. Sí, o sea, bien feo, pues, porque, o sea, vos te quedas como, bueno, yo creo que fue que ya venía como predispuesto, ¿verdad? Que como estábamos leyendo de fantasmas, cosas de la Biblia y todo eso, y ya dije, Yeah. bueno, porque yo estaba solo, o sea, estaba solo, no puedo decir que había alguien más conmigo. ¿Que alguien más lo vio? No, ¿Vos solito? yo solo, y estaba armando las cámaras, poniendo todo. Qué miedo. Está feo, güey. Está feo. Ajá. Y de eso también lo que vamos a hablar, ¿verdad? Del miedo. Pero fíjate que, bueno, según el versículo que leíste y la historia de cómo lo muestra la Biblia, Ujú. la verdad que está algo tenebroso. Y mira, y si vos ves videos en TikTok, en las redes, de la gente que anda mar adentro, No, aparecen cosas es feo. extrañas. No, y es feo, o sea, te da miedo el solo estar ahí y ver que algo se acerca. Sí. No, vaya, imagínate ellos que estaban con el problema de
pues sí, las olas y olas. todo, y ver que se acerca. Hombre, O sea, ¿quién no? ¿A y quién no le va a dar caminando miedo? sobre el agua. Peor, imagínate. O sea, era como algo que no podían creerlo, ¿ah? Y fue lo primero que se les ocurrió, un fantasma. Cuando en realidad, o sea, pues son miedos que muchas veces nosotros nos creamos en la mente. Así es. Como por ejemplo, los miedos, te pongo un ejemplo así, ¿verdad? De las mujeres que le tienen miedo a las cucarachas. ¿Cuánta gente no le tiene miedo a estos animales? Decime. O a los ratones. No, a los ratones no le tienen miedo. Gente le tiene miedo a las cucarachas y otra gente le tiene miedo a los ratones. O las mujeres le tienen miedo a la cucaracha, Que es algo... pero no le tienen miedo a los ratones. Ajá. Que imagínate una cucaracha, algo pequeño. Sí, ajá, o sea, ¿Qué podemos decir? Pero imagínate las voladoras. las voladoras, ahí No, está, hombre. imagínate las voladoras. No, no, no. Ah, Qué miedo, qué miedo. que vos estás con tu cafecito. Y de repente viene una. y- Vaya, tipos de miedo que podemos encontrar, Sí, sí. ¿verdad? Producción. Más café. Necesito café, necesito café. Por favor, producción. Por favor, producción. Producción, muchas gracias. Gracias Que por el nos han cafecito. atendido muy bien, gracias por el café. 10 de 10. 5 estrellas. Súper rico. Bueno, y continuando, Steven, y retomando el tema, ¿verdad? Los judíos, o sea, es importante aclarar el punto de que los judíos no creían en fantasmas, pues, o sea, ellos sabían que morían y hasta ahí no había un contacto que tenían ellos después Con los vivos. con los vivos, ajá, o sea, no había algo que se levantaban o cosas, sino que ya era algo que se les impuso los griegos, o sea, ellos fueron los que influenciaron a que ellos creyeran eso, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros, con los miedos. O sea, son Así miedos es. que muchas veces nos metemos nosotros en la cabeza porque creemos algo que otra persona cree o que otra persona vio, como lo que te conté, ¿verdad? O sea, yo te cuento eso y de verdad, o sea, así como le dijeron a este pastor que asustan, yo podría decir, es cierto, asustan. Sí. O sea, está bien, bien yuca, pues, o sea, esta onda. Pero, o sea, vamos a lo mismo, los miedos irracionales, los miedos racionales. Dos tipos de miedo. Dos tipos de miedos, o sea, al final te platico un poco de lo irracional, ¿verdad? Que son los miedos que uno que no es que no existan, sino que los creas en tu mente. Como el miedo a la oscuridad, por ejemplo. ¿Quién no ha tenido miedo de la oscuridad? ¿Quién de niño o adolescente no ha tenido miedo? Sí. Yo, de hecho, sí, va. o Yo lo sea, tuve. ajá, Siéndote sincero, yo tuve miedo a la oscuridad de pequeño. ok, Pero ajá. lo vencimos. Pues sí, ajá, ese es el punto, ¿verdad? Lo importante de vencer esos miedos. Y el miedo racional, ¿verdad? El miedo a morir, el miedo a fracasar y el miedo a ser rechazado también. O sea, son miedos que sí, pues o sea, probablemente sí pasen esos. En Ujú. cambio, o sea, hay miedos que no, ¿verdad? Y fíjate que tocando un punto del miedo racional, decías el miedo a morir. Y te voy a contar una pequeña historia de personal, ¿verdad? Como vos sabés, a mí me dio COVID hace 1 año, 2 años, si no me equivoco, no recuerdo la fecha, que estuve al borde de la muerte literalmente. Mira, en el hospital a diario miraba gente morir a la par mía. Entonces vos, ¿qué crees que se me venía a la mente en ese momento? Miedo, man. Que me iba a morir. Me iba a morir, sí. Me iba a Tenía morir. miedo a eso. Entonces, la verdad, al ver que me subían más el oxígeno, era porque no estaba mejorando, ¿verdad? Que mis pulmones no reaccionaban. Entonces, era más el miedo a morir. Entonces, mira, la mente juega con uno como no tenés idea. La mente es poderosa, te diré. Y lo que yo pensaba era, hey, me voy a morir. Y era una onda que te digo, es un miedo que jamás había sentido. Un miedo profundo, así te lo digo. Pero mira,
cuando a mí se me venían estos pensamientos de muerte, Ujú. ¿verdad? Lo que yo hacía era orar. Orar. Porque es lo que nos han enseñado, Pues sí. ¿verdad? Que la oración tiene poder y lo que vos digas y lo que vos le pidas al Señor con fe, Lo que declares. lo que declares, al final lo vas a conseguir. Y gracias a Dios así fue. Y no solo yo oré, sino que oraron muchas personas. Pero a lo que voy yo es que la mente me jugó sucia, la verdad, porque, o sea, yo tenía miedo a morir. Pero gracias a Dios superé ese miedo. Porque de ahí hubo una mejora y pues fui sano, ¿verdad? Gracias a Dios. Y vencí ese miedo. Y es que ahí es como lo que te decía, o sea, el miedo de que sí podría pasar, pudo haber pasado. Pudo haber pasado. Es racional, o sea, sí se pudo haber dado ese momento de que pasara. Gracias a Dios no, va. Gracias A Dios aquí estamos en el podcast, Contándolo. contándolo, ajá, o sea, al final eso es lo importante, vencer ese miedo, o sea, y vamos a uno de los conceptos que investigamos del miedo, ¿verdad? Y definir el miedo, pues, es una emoción natural del ser humano, que, como le dice ahí el concepto, que lo siente todo el mundo, o sea, no es algo que solo vos lo sentís, o solo yo, o solo algunas personas, no, es de todos. Todos es una emoción, o sea, es algo que sube, o sea, que pues, mira, de hecho yo vi un concepto también que decía que era hasta de, pues, por poder sobrevivir, porque eso es lo que te da un instinto de sobrevivir a lo que estás pasando, ¿verdad? Así es. Como lo que te pasó a vos, o sea, eso era, vos querías llegar Yo quería a superar pues, eso, ¿verdad? exacto, yo quería vivir, o sea, Ajá, no me quería vivir. morir. Exacto, ajá, o sea, pero estabas con ese miedo. Tenía ese miedo. Ajá, igual, o sea, está el concepto donde dice que nuestros antepasados, de cómo eran vulnerables, tenían que ver cómo sobrevivían al mundo. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros ahorita, o sea, que muchas veces alguna cosa que estamos pasando, que está sucediendo en nuestras vidas, hace que empecemos a trabajar, pero que el miedo no nos gana, ¿verdad? Sino que queremos salir adelante de eso. Sí, y sabes, ahorita que hablabas de eso, se me venía a la mente buscar los tipos de miedo, ya que tenemos las herramientas, ¿verdad? Dale, dale. Buscar qué tipos de miedos existen y conocer más. Vaya, mira, aquí están, mira, los que estamos hablando prácticamente. Miedo a la muerte, Miedo a la muerte. Ajá. que era el que hablábamos. Sí, o sea, mira, la mayoría pueden decir, hay personas ¿verdad? Que he escuchado como, yo ya estoy listo, ¿va? O sea, para el día que me toque irme a la presencia del Señor. O sea, sí, pero hay un miedo. Siempre O va a sea, existir ese siempre miedo. no quieres dejar a tu familia. O sea, eso es natural, es normal. Pero ese miedo de que vas a perder a un ser querido, o sea, hasta no solamente la persona que va a fallecer, sino que también nosotros, Así es. que perdemos tal vez a un ser querido, tenemos ese miedo de que vaya a pasar lo peor. Sí, ¿Qué otro tenés? miedo a algunos animales, como lo mencionábamos, de las cucarachas, Sí. de los ratones o de las serpientes. Yo a las serpientes les tengo fobia. Yo no puedo ver una culebra porque me da miedo, te diré. Ajá. Otro miedo, y este sí yo conozco personas, es a los temblores o a los terremotos. Sí, miedo a los terremotos. Decime vos le tenés miedo a los terremotos No. o a los temblores. Mira, no es porque me la lleve que soy el gran... El salsita. Ajá, no. Pero no le tengo miedo. O sea, sí me pongo como que... está temblando, qué feo, ¿qué hago? Pero no soy de los que... Uy, salió, se fue. O sea, está temblando aquí, yo estoy en la calle. Ajá. O sea, hay gente que hace eso. Fíjate que yo tengo el radar. Que cuando tiembla, te digo, me activo, o sea, esté dormido profundo porque yo, mira, cuando me duermo soy como una piedra. Pero si medio siento que se está moviendo la cama, ya me levanto y comienzo a gritarle, ¡ey! Está temblando. ¿Me entendés? Pero no es así como un miedo de que, ¿qué es lo que va a pasar, vea? Sino que es como estar alerta. La adrenalina. A la adrenalina. Pero conozco a una persona que tuvo un trauma en un terremoto. Porque
Al parecer, no sé si le cayó una pared o algo por el estilo. Puchica, pero ahí sí ya Y, o sea, está bien fregado eso, tuvo ese trauma. Sí, Tuvo ¿cómo ese no? trauma. Entonces, cuando medio tiembla, no, olvídate, es el fin del mundo para la persona. Es que quedó ya Porque quedó con ese miedo con ese y con miedo, ese sí, trauma de pequeño. de que algo le va a pasar. Exacto. ¿Qué otro tenés? Fíjate que esos son como los miedos principales que me salen aquí en la página. Ok. Sí, o sea, y bueno, parte de lo que tu experiencia, la mía es cuando yo pasé pues era un niño, pero ya también adolescente, ¿verdad? Ya pasé a la adolescencia, yo le tenía miedo a la oscuridad. O sea, y te lo cuento así, ¿verdad? No, Claro, o y sea, es válido. Yo ajá, también o le sea, tuve miedo a la oscuridad. pero un miedo, viejo, de que yo no me podía dormir sin que la luz estuviera encendida. ¿Qué? ¿En serio? Ajá, o sea, tenía miedo. Mira, en parte es cosa que como lo que mencionábamos de los griegos, vea, que le habían metido eso a los judíos, que su cultura Ajá. había pues influenciado a los judíos. A mí me influenciaron pues por los programas que vemos, vea, de televisión. O sea, eso también influencia mucho a los niños, a Sí, los más cuando adolescentes. sos niño. Ajá, o sea, y ahora que vemos, o sea, ahora no ven televisión, ¿verdad? Pero nosotros, o sea, yo sí miraba televisión. No sé si viste vos era como una serie, era como La Rosa de Guadalupe, pero de niños, de Le temes a la oscuridad. No, ni había Eso lo nacido pasaba. yo, creo yo. Ah, pues es para Era de los tu que época. ahora son jóvenes vintage. A los cuarentones. No, tampoco. No, tengo 40, tampoco. Pero, o sea, cuando yo miraba eso, se me metió tanto en la mente de que le tengo miedo a la oscuridad, o sea, y sacaban cosas así, o sea, de miedo, pues. O sea, hasta la intro era tétrica, o sea, era pasaba por una vereda, un pantano, cosas Salgo. así, ajá, y después, y la voz, ¿verdad? ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Ah. O sea, Y para un ¿verdad? niño eso. Ajá, o sea, y nosotros viendo ahí con mis hermanos y todo. Y, o sea, mira, en ese momento mi papá, o sea, se dio cuenta que yo tenía, porque una vez él me apagó la luz y ahí yo estaba dormido. Yo estaba dormido y en ese momento que me apaga la luz, yo me desperté, ¿va? Y encendéla, ¿va? Porque no puedo dormir sin la luz encendida. Híjole. Él hablaba conmigo y me decía que, pues, si superara eso, pues, que no había nada, o sea, que todo estaba en mi mente, pues, que no había nada, que no iba a salir nada. Pero nosotros, o sea, como consumíamos cosas de miedo, La mente. ajá, la mente me jugaba de que yo le tenía miedo a la oscuridad y de verdad, o sea, pero o sea, al final, mira, gracias a Dios se lo pude poner a Dios. Y ahora pues ya, sí duermo con la luz apagada, ¿verdad? No crean que sigo todavía con el miedo, ¿va? O sea, ahora hasta me estorbo la luz. Sí. Pero, o sea, son cosas que pasan, pero como te digo, lo superé, ese miedo. Y pues contándote un poco más, ¿verdad? En la Biblia también aparece, como dato curioso, te lo menciono, cuando se aparecían los ángeles a las personas que iban a darle un mensaje, ellos siempre le decían, no temas. Ajá. Como por ejemplo ahorita te puedo decir yo a vos, Steven, no temas, tranquilo. Pero no puedes, o sea, ¿por qué vas a tener miedo si conoces cómo somos nosotros, los seres humanos? Pero aquí está en la Biblia, dice que una de las frases más conocidas sobre el miedo es, no temas. Como lo que te estoy Ahí diciendo. está. Ajá. Que se repite varias ocasiones. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes como el Salmo 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí Esto está. nos muestra que la fe, vea, o sea, que nosotros aparte de no tener miedo, de no temer, tenemos que tener fe también, vea. Sí. No, y sabes, una de las cosas que tenemos que tener claro los cristianos, los creyentes, es que no tenemos que estar atados a los miedos. No tenemos que estar atados. Y voy a leer un versículo clave que menciona, ¿verdad? Esto de los miedos. Y es segunda de Timoteo 1 al 7, Ujú, versículo 7. ujú.
Y dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Entonces, tenemos que tener claro de no dejar que los miedos nos aten, ¿verdad? Cabal. De tener siempre la confianza y la fe que, o sea, que eso no nos tiene que afectar. Es que nosotros como cristianos, la confianza que tenemos que tener en Dios es que nos va a ayudar a superar Así es. cualquier miedo. O sea, esa es una confianza que tenemos que tener nosotros como cristianos. ¿Me Así entiendes? es. O sea, es parte de que tenemos que leer la Biblia, o sea, pedirle de verdad a Dios que nos ayude a superar cualquier miedo que estemos pasando, aún muy pequeño que sea. O sea, las personas que le tienen miedo a las cucarachas, o sea, se puede ver hasta, pues sí, que nos puede dar risa, ¿verdad? Chistoso. Pero, o sea, son cosas que uno no sabe también por qué está pasando eso. Sí, y pues la verdad, podemos contarlo con nuestras experiencias, que los miedos que teníamos al final los superamos. Y si los que nos están viendo tienen algún tipo de miedo, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer. La clave es pedirle a Dios. Sí, tienen que pedirle a Dios, o sea, lo único que nos queda. Porque, o sea, imagínate, yo con mi miedo y queriendo salir, pero no se lo pongo a Dios, o sea, creo que yo voy a salir porque soy el más que cristiano, elegido, no sé. Eso es de ponérselo a Dios. O sea, nosotros, es la clave, pues, o sea, no solamente es, mira, tengo miedo, pero ¿y qué? ¿Ya le pediste a Dios? Así que ya no tengas miedo. No, ya no hay que tener miedo. Y recordemos también, ¿verdad? Que cualquier experiencia que tengan, cualquier cosa que, como nosotros hemos contado ahorita, nos pueden contar también. O sea, en los Claro. comentarios pueden dejarlo ahí, ¿verdad? Así es. Y, Tengan la confianza ajá, de o sea, contarnos si ustedes están sufriendo algún tipo de miedo o están experimentando algo que les gustaría superar. Pues aquí estamos también nosotros. sí, y algo también que Para hay que ayudar. resaltar, sí, hay que resaltar de que tengamos cuidado con que los miedos nos atrapen y crear nuestros propios miedos, o sea, crear que los fantasmas, Sí. o sea, son cosas que no existen. No pues, o sea, existen. o sea, son cosas que tenemos que tener mucho cuidado de como cristianos no estar creyéndolo, o sea, No caer en eso. No caer en eso. Y también, o sea, decirles a todos que pues es normal que pasemos por esto. Pero, como siempre se lo vamos a decir, y como te lo digo, o sea, pongámosle las cosas a Dios y vamos a salir adelante en todos los miedos que tengamos, que no se conviertan en eso que nos va a atrapar y que no nos va a dejar superarnos. Sí. Porque ya hablamos de eso también, o sea, que uno de los orígenes es eso, de que o sea, de que nuestros antepasados, por querer sobrevivir, por miedo, o sea, el miedo que tenían, superaron eso, fueron pues con adrenalina, como lo que te pasó a vos. Todo eso ayuda a hacer, pues, a superar, a evolucionar, ¿verdad? Sí, así que ya no tengamos miedo. Ya no, y eso No, es y todo. qué bueno que pudimos haber tocado estos Sí. puntos, ¿vea? Porque es importante. No sabemos cuántas personas están pasando por eso, pero aclarando, no tengan miedo. No tengan miedo a suscribirse tampoco. Activen la campanita. Sí, no, si les ha gustado de verdad el episodio y los episodios que hemos estado, recuerden activar la campanita y suscribirse. Y darle gracias like. por estar pendiente a cada episodio. Créannos que nos alegra mucho cuando interactúan en los comentarios o que nos escriben. ¡Hey, qué chivo estuvo el video! La verdad que es un privilegio para nosotros, ¿verdad? Estar compartiendo ese tipo de temas y muchas gracias por todo. ¿Ya? Y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.